Hola, bienvenidos a ¿Qué cosas? Podcast número 12. ¿Qué cosas? Podcast es para aprendices de español a nivel intermedio y avanzado. Soy Jack, dándoles la bienvenida y las gracias por los mensajes que me han enviado y los comentarios que han dejado en los diferentes videos. Es muy grato saber que el podcast está ayudando a muchos de ustedes a practicar español. Ahora también hay una nueva sección para nivel intermedio llamada Personas Increíbles en Español o Incredible People in Spanish. Allí aprenderás acerca de personas famosas de habla hispana y de sus vidas o su trabajo. Habrá artistas, personajes de la política, deportistas que de alguna manera son importantes o populares en los países de habla hispana. Recuerda, como siempre, darle al like o me gusta y suscribirte al canal para seguir apoyando este proyecto. También recuerda enviarme un correo electrónico a jack@quecosas.org y visitar la página web quecosas.org para ver el texto de este podcast. Ahora te voy a preguntar, ¿cómo te ha parecido el papel de los medios de comunicación en el último año o los 2 últimos años con la crisis de salud mundial? ¿Piensas que la propaganda política solo existe en países con un gobierno autoritario? En este podcast número 12 vamos a explorar un tema relacionado con los medios de comunicación y el consumo de la información. Hoy en día, este tema ha tomado muchísima fuerza debido a la situación de la pandemia. Y es interesante ver cómo los medios de comunicación han tomado una posición que influencia y polariza las opiniones de las audiencias y cómo todo este fenómeno ha sido amplificado por las redes sociales. También cabe decir que esto no es un fenómeno nuevo, es algo que ha sido criticado por intelectuales desde los años 70. Y en este podcast, precisamente, vamos a poner nuestra atención en el trabajo del intelectual estadounidense Noam Chomsky. Pero, ¿quién es él? Antes de comenzar, vamos a responder algunas preguntas acerca de este consumado intelectual. Noam Abraham Chomsky nació en Filadelfia, en Estados Unidos, en el año 1928, concretamente el 7 de diciembre. Es lingüista y también filósofo pensador. Es un gran crítico con el capitalismo, sobre todo con la política exterior de los Estados Unidos. Fue en 1967 cuando comenzó su incursión en el activismo político, oponiéndose totalmente a la participación de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. De esto sacó su libro de ensayos titulado La responsabilidad de los intelectuales, por el que obtuvo un gran reconocimiento. Se le asociaba con la nueva izquierda, New Left, y por ello fue arrestado en varias ocasiones debido a su activismo contra la guerra. Chomsky promovió, tuvo una participación activa en un modelo propagandístico crítico, con todo lo referente a la política exterior de Estados Unidos. Y aún retirándose, siguió su activismo apoyando directamente al movimiento Occupy Wall Street,
Occupy en el año 2011 y otros de características similares. En 1970, el London Times nombró a Chomsky como uno de los creadores del siglo XX. Fue votado como el intelectual público más importante del mundo en la encuesta de intelectuales globales de 2005, realizada conjuntamente por la revista estadounidense Foreign Policy y la revista británica Prospect. Los lectores de New Statesman incluyeron a Chomsky entre los héroes más importantes del mundo en 2006. El siguiente podcast está basado en el libro Los Guardianes de la Libertad o Manufacturing Consent, escrito por Noam Chomsky y Edward S. Herman, publicado en 1988. Los autores aplican su modelo únicamente a los medios de comunicación estadounidenses y lo sustentan con numerosos estudios sobre la cobertura de acontecimientos políticos en Centroamérica, Europa Oriental y el sudeste asiático. El término propaganda es usado a menudo cuando se habla de países como Corea del Norte, Kazajistán, Irak, países vistos como autoritarios a través de los ojos de los medios occidentales. Por el contrario, expresiones como la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la gente usa estos términos cuando se habla de países como Estados Unidos, Francia, Australia o países denominados democráticos. En 1988, Noam Chomsky fue coautor de un libro con Edward Herman, Los Guardianes de la Libertad, y este libro destruye la noción, la idea, de que los medios actúan como un freno al poder político, o también la idea de que los medios informan al público o toman el rol de servir al público para que podamos participar mejor en el proceso político. De hecho, los medios fabrican nuestro consentimiento o el sentimiento común con el objetivo de alinearnos, de ajustarnos con las opiniones de quienes están en el poder. La democracia se organiza, o mejor dicho, es escenificada con la ayuda de los medios de comunicación que funcionan como máquinas de propaganda que los medios operan a través de 5 filtros. Vamos a hablar de estos 5 filtros. El primer filtro tiene que ver con la propiedad de los medios de comunicación de masas en manos de grandes corporaciones. Los medios de comunicación a menudo forman parte de conglomerados aún más grandes que los percibidos por la gente del común. ¿Cuál es su objetivo final? Simplemente ganancias. Y, por lo tanto, a estas corporaciones les interesa impulsar las garantías de que el periodismo crítico y objetivo ocupe un segundo lugar frente a las necesidades e intereses de la corporación. Continuando, el segundo filtro expone el papel real de la publicidad y la relación entre esta y el consumidor. Entonces, es natural que te preguntes cómo los medios se mantienen. Pues obviamente lo hacen por medio de los anunciantes. ¿Y por qué están pagando los anunciantes? Por audiencias. Por lo que no es tanto que los medios les están vendiendo un producto, sino que también están vendiendo a los anunciantes un producto mismo.
Continuando con esta idea, los autores exploran el tercer filtro. En el tercer filtro, el periodismo no puede ser un control del poder porque el mismo sistema fomenta la complicidad de gobiernos y corporaciones. Fomenta la complicidad de grandes instituciones quienes saben cómo jugar el juego de los medios en el que ellos saben cómo influir la narrativa, saben cómo llevar las ideas diferentes. Ellos facilitan historias, dan cifras oficiales, pasan entrevistas con expertos y se hacen así mismos cruciales para el proceso del periodismo. Se hacen necesarios. De esta manera, quienes están en el poder y los que informan sobre ellos están confabulados, es decir, en asociación el uno con el otro. Si en algún caso quieren desafiar el poder, la prensa, serán marginalizados, perderán acceso a las historias y su estatus. Cuando los periodistas de los medios denuncian las fuentes y se alejan del consenso general, estos medios son castigados por los conglomerados. En el cuarto filtro, cuando la historia es inconveniente para los poderes, es posible ver la acción de la máquina desacreditando a las fuentes que están destrozando las historias y desviando, tergiversando la conversación para alinearla con sus objetivos. Finalmente, para fabricar el consentimiento necesitas un enemigo, un objetivo en común. Ese enemigo común es el quinto filtro. Por ejemplo, el comunismo. Por ejemplo, los terroristas, los inmigrantes, un enemigo común, al cual ellos denominan el coco, al cual con este temor lo que intentan hacer es influenciar la opinión pública. Estos 5 filtros son presentados como una gran teoría de los medios de comunicación para que entiendas cómo se ha fabricado el consentimiento a tu alrededor todo el tiempo. De nuevo, para finalizar, vamos a ver en resumen el modelo que proponen los autores y los 5 filtros a los cuales está sometido. Filtro 1. La mayor parte de los medios de comunicación están en manos de grandes corporaciones, o sea, pertenecen de hecho a las élites económicas. Filtro número 2. Los medios dependen de la publicidad de las élites económicas para su subsistencia. Filtro número 3. Los medios deben producir un flujo permanente de nuevas noticias. Los principales proveedores de noticias son los departamentos de prensa de los gobiernos o de las grandes corporaciones. Filtro número 4. Los grupos de influencia pueden organizar respuestas sistemáticas ante cualquier desviación sobre las opiniones que sustentan. Filtro número 5. Anticomunismo. Las opiniones de izquierda son consideradas como antipatrióticas. En el filtro número 5 se podría decir también, se podría argumentar que los medios de comunicación fomentan la estigmatización de algunos grupos diferentes para promover una narrativa específica. Por ejemplo, los inmigrantes, terroristas o atentados que suceden, los cuales desvían la narrativa y ayudan a los medios de comunicación y a los conglomerados a mantener el orden de las noticias. ¿Qué tal te parece esta teoría de los medios de comunicación?
¿Crees que puedes verlo en la actualidad con lo que está sucediendo? En tu opinión, ¿las redes sociales han amplificado este fenómeno o han diversificado las fuentes? ¿Qué opinas? Te invito a que me dejes un comentario o que me envíes un correo electrónico con tu opinión. Es posible que hayas notado que algunos de los títulos en español e inglés para los trabajos de Chomsky son diferentes si los traduces. Por esta razón te invito a escuchar mi podcast número 9 acerca del dubbing en español y algunas traducciones. Allí explico más a fondo cómo es el proceso para traducir películas y series en español, el cual se puede transferir a los trabajos escritos de una forma general. Bueno, hemos llegado al final de este podcast. Espero haya sido interesante y que te haya ayudado a explorar un tema un poco más complejo en Qué Cosas Podcast. Como es costumbre, dale a me gusta en mi página en YouTube y suscríbete a mi canal. Recuerda escribirme un correo electrónico a jack@quecosas.org con sugerencias o temas que quieras ver o temas que quieras aprender. También te invito a ver el texto escrito en quecosas.org. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.